de control. Estamos ya creo que en la quinta clase, no quiero tomar el número, de esta diplomatura que cursamos en la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, hemos denominado de Derecho Social, Movimiento de los Trabajadores y Cultura al Encuentro. Bueno, hoy tenemos un hecho muy especial, además ahora vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, pero yo compartí, algunos lo habrán visto, otros no, en el WhatsApp del grupo, la intervención del Papa Francisco en el día de la fecha ante la Conferencia Internacional del Trabajo. Eh, Obviamente todos, algunos de ustedes conocen, porque han visto, a otros han podido participar. Lo limitado fue en la reunión de alto nivel de la mañana nuestra, del mediodía de de Ginebra, y lo precedió el director general del OIT, Gus Ryder, presentándolo en español. Ryder maneja muy bien el español, ustedes lo saben, y bueno, yo creo que es muy profundo. Después yo lo compartí para analizarlo por ahí en otra oportunidad, ¿no? No es que el Papa haya dicho nada nuevo de lo que viene diciendo, pero me parece que decirlo en la conferencia internacional, recalcar algunos temas, el tema de fortalecer a los sindicatos y también interpelarnos en el sentido de trabajar eh, todos los temas que hacen a la precarización del trabajo, digamos, a este triple conflicto socioambiental, económico, ¿no? El tema de la pandemia, y también un tema que Juliana nos va a esclarecer hoy, pero que tiene muy preocupado al Papa, yo diría desde casi el primer día de su, de su asunción como obispo de Roma, que es el tema de los migrantes, que es el tema de los que tienen que salir a construir en otro lugar una nueva vida. Y además bueno, Martín después nos hará su comentario, además de la cuestión de tipo ética, de la dignidad humana, hasta teológica, lo pone en un parámetro singular para medir la, eh, la búsqueda de la alternativa de esta idea de comunidad y esta idea de mundo justo que nos plantea Francisco. Bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a Juliana Aguso. Juliana creo que combina esas dos cosas, ¿no? El saber de lo académico y el trabajo de campo. Para nosotros es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, siguiendo parafraseando a Francisco, hay que ir a la periferia para modificar, para trasladar, para ver algunas cosas, ¿no? Ya estamos avanzados, así que le agradezco a Juliana que nos acompañe. Juliana es politóloga, es licenciada en Ciencias Políticas y la Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo. Es especialista en migraciones y asilo de la Universidad Nacional de Lanús. Y además lo que venían seguramente ustedes hablando recién es coordinadora del programa de acompañamiento al migrante del Centro de Estudios Integrar, con sede en Mendoza, Argentina. Así que, Juliana, sé que me dijiste que sos de las chicas Power, por Power no solo por tu potencia, sino por PowerPoint.
Así que el micrófono es todo tuyo y te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias a la Universidad también de San Isidro, a la invitación, por la invitación, y bueno, y gracias a todos y a todas por hoy compartir este espacio. Así es, bueno, gracias por la presentación también, y bueno, voy a pasar un PowerPoint, pero antes me gustaría poder tomar un poquito de esto que dijiste sobre el Papa Francisco y la importancia que le ha dado a la población migrante y sobre todo a la visibilización de su falta de acceso a derechos y la necesidad del acceso a derechos. Nosotros desde el programa Acompañamiento Migrante del Centro de Estudios Integrar funcionamos desde el año 2019. Yo recién preguntaba si todos y todas quienes estamos presentes aquí somos de Argentina, y entonces la mayoría me contestaron que sí. Entonces, o por lo menos residimos todos en Argentina, y entonces sabemos qué es el RADEX, el Sistema de Erradicación a Distancia, un sistema que se ha implementado a nivel nacional como política pública para la regularización de personas migrantes, que resultó desde su inicio muy ajeno y muy dificultoso para el acceso a la mayoría de la población. Entonces, desde ese momento nosotros empezamos a funcionar como programa cuando identificamos la necesidad de las personas de poder ser asesorados y acompañados en este proceso. ¿Por qué voy a esto y cómo lo vinculo con el Papa Francisco? Nosotros en el 2018 trabajamos en coordinación con el Hogar del Migrante, acá de la misión de los escalabrinianos. El único hogar del migrante que existe en Argentina se encuentra en Mendoza, si bien ahora también el servicio jesuita migrante con el padre Julio Villavicencio, que está ahora trabajando fuertemente en Buenos Aires, ya creo que están también trabajando en una instancia también de acogida. Bueno, nosotros trabajamos desde el año 2018 con 4 verbos que son pilares y fundamentales en el trabajo de nuestro equipo, que son los 4 verbos que el Papa Francisco habló previos al Pacto Mundial para una Migración Regular, Segura y Ordenada. Los 4 verbos que Francisco establecía y que son responsabilidad de los estados para la comunidad migrante son los de acoger, proteger, promover e integrar. Estos 4 verbos pilares fueron fundamentales luego para la elaboración del Pacto Mundial para una Migración Regular, Segura y Ordenada, y también nos dieron a quienes nos encontramos en la academia y en los ámbitos de intervención territorial, y que además escuchamos y seguimos la perspectiva de derechos humanos respecto de la migración, ejes y guías también para la actuación. Entonces, para enmarcarlo y un poco tomar esto que vos habías dicho en la presentación, digo, esto que vamos a hablar también viene de la mano y en coherencia con esto planteado por el Papa Francisco y por este trabajo en torno a la perspectiva de derechos. Voy a compartir ahora mi PowerPoint. Ustedes díganme si se ve. ¿O no? ¿Se ve? Todavía no, Juliana. A ver. Es que dice que me tiene que dejar, el hospedador me tiene que dejar compartir. Nacho, ¿le habilitás para compartir pantalla a Juliana? Sí, ahora mismo. A ver. ¿Ahí? Ahí parece que está apareciendo lentamente. Sí, bien. ¿Lo ven? ¿No? ¿Lo ven todos, compañeros? ¿Sí? ¿Compañeras? Se ve. ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. Se ve. Bien. Hoy intentaremos hablar un poco también y establecer algunas categorías para después poder analizar la realidad. Es
decir, hoy seguramente no vamos a decir nada nuevo, pero sí lo vamos a establecer en algunos conceptos y categorías para después llevarnos también a nuestra cotidianidad, a nuestros equipos de trabajo, a nuestros lugares de militancia y poder seguir analizando la realidad. La migración y las migraciones, inmigrantes, son conceptos que están en permanente transformación y además la migración como derecho humano, como dice Pablo Seriani, es un derecho que está también en permanente constitución, porque son tantas las problemáticas que viven las personas migrantes que además en quienes trabajamos desde la perspectiva de derechos humanos y quienes además viven y son migrantes y lo viven en carne propia, estamos y están obligados y obligadas a poder seguir trabajando este derecho. La migración, según la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2019, establece que es un movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de su país, y entonces acá establece dos grandes categorías, que serían las migraciones internas y las migraciones internacionales, que eso también después va a servir como para establecer algunos tipos de migraciones laborales. Desde el punto de vista de las legislaciones, que obviamente son las que van a establecer o brindar derechos o barreras para los desplazamientos, y sobre todo en este caso internacionales, se diferencian de modo amplio dos tipos de migraciones, las voluntarias y las forzosas. Y las voluntarias y las forzosas son, como les digo, dos categorías muy amplias. Las voluntarias generalmente son aquellas a las que hacemos referencia a esas personas que salen de su país para poder buscar mejores condiciones de vida y se vinculan generalmente con las migraciones laborales. Y acá podemos definir a la migración laboral como un movimiento de personas de un país a otro, o bueno, dentro del mismo país, con fines estrictamente laborales. Nunca se dan estas situaciones puras en las migraciones, sino más bien son algunas definiciones y categorías que quiere establecer la Organización Internacional de las Migraciones para, como luego les digo, nosotros llevárnoslas a la realidad y verdaderamente ahí vemos cómo se van cruzando algunas variables. Pero acá vamos a nombrar las migraciones forzosas que dan lugar a las personas refugiadas o refugiados, digo, y también como para que las tengamos en cuenta, las vamos a dejar ahí y, digamos, hoy no las vamos a trabajar. Estas migraciones forzadas aluden a las figuras de asilo y refugio, que son definidas luego de la Segunda Guerra Mundial, y parten del Sistema Internacional de Protección de Derechos. Estas personas, llamamos personas refugiadas, aquellas que por razones de inseguridad o porque su integridad física, psíquica, puede correr o corre peligro en el país de residencia, en este caso, en muchos casos en el país de origen, y entonces deben salir de ese país para poder proteger su vida. Esta figura de asilo, de refugio, va a tomar distintos derechos, o va a tomar una connotación en el país en el país de acogida, que va a ser el derecho a la de no devolución y el reconocimiento formal por parte del país de destino. Cuando nosotros hablamos de la migración y estos movimientos poblacionales, y esta falta de acceso a derechos y del porqué de la migración, hablamos de la necesidad de identificar algunas causas estructurales de la movilidad internacional. Y este ejercicio también es bastante interesante cuando nosotros podemos encontrarnos en nuestra realidad local con algún compañero o compañera de trabajo, con alguna persona, algún compañero de estudio, con alguna persona en el ámbito cotidiano de la vida, y entonces cuando nosotros miramos a esa persona generalmente no vemos un trasfondo, solamente vemos la persona, ¿sí? La persona migrante. Recién decía un compañero, hay muchas personas venezolanas que están en nuestro trabajo, creo que era del sindicato de aduanas, me parece el compañero. Y entonces, generalmente, digo generalmente por lo que hemos escuchado, no hacemos el ejercicio de pensar el por qué y el para qué esa persona, o me encuentro con esa persona ahí, ese ejercicio del trasfondo, que responde al análisis de una causa estructural,
que va muy vinculada a una causa estructural de la desigualdad planetaria y las asimetrías en el acceso a derechos, que son las que originan la movilidad internacional. Estas vulneraciones de derechos humanos, y entonces ahí podemos empezar a pensar, y seguramente van a empezar a aparecerse seguramente por sus mentes, por sus imaginarios, algunas noticias que tenemos, no solamente de América, de Latinoamérica, sino de los distintos continentes, del mundo en general. Hablamos de diversos tipos de discriminación, falta de oportunidades, necesidades de los sectores más precarios y flexibles de los mercados de trabajo en los países de destino. Entonces acá también estamos hablando de mercados de trabajo y países de destino que van buscando a estos sectores más precarios y más propensos a ser flexibilizados laboralmente. Entonces, acá es interesante esta cita de Saskia Sassen, que dice, desde una mirada sistémica de análisis, dice, la necesidad de migrar puede ser entendida como un producto social, cuyas condiciones de producción se encuentran en las vulneraciones estructurales de derechos. ¿Sí? Entonces, este producto social, donde evidentemente es utilizado por alguien desde una mirada altamente utilitarista, y que además hay una vulneración de derechos intrínseca que va a además llevar a que este producto social esté destinado a ello. Cuando va pasando el tiempo, ustedes díganme si voy rápido y vamos revisando, pero quiero ir, estableciendo esto para llegar a los convenios y poder hablar un poco de la realidad argentina también. Vamos bien, igual nos vas a compartir después el PowerPoint. Sí, se los dejo. Como material. Exacto. Hablando de esta mirada del desarrollo económico y de la funcionalidad instrumental que se le da a la migración y que se le sigue dando a la migración, por ejemplo, en Europa tenemos las cuotas de migrantes, o en Estados Unidos tenemos esta mirada altamente utilitarista de la población migrante, que no se da en algunos países como el nuestro, donde nosotros no tenemos cuotas de ingreso de migrantes a Argentina, pero sí hemos tenido políticas migratorias que han ido variando según los distintos gobiernos y gestiones gubernamentales que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos la ley 25.871 y algunos compañeros trabajan sobre la promoción de esta ley y de los derechos, una ley altamente defendida por distintas organizaciones, organismos de derechos humanos, académicos, sectores de la iglesia también, y sobre todo organizaciones de personas migrantes que se fueron empoderando a raíz del nacimiento de esta ley en el año 2004, y esta ley es una ley de avanzada y es una ley que busca romper con la mirada instrumental de la política migratoria. Pero sí, hemos también tenido experiencias recientes de algunas legislaciones que también quisieron recortar esa mirada de derechos humanos de esta ley, concretamente el DNU 7017. Entonces, del año 2017, de la gestión anterior. Entonces, lo que estamos estableciendo acá del desarrollo económico al desarrollo humano, no es tan lineal y tampoco es que se esté dando, es una evolución del pensamiento. Pero evidentemente la política migratoria, lamentablemente las políticas migratorias van y vienen o están muy a merced de las distintas gestiones y los distintos paradigmas o enfoques de derechos o de antiderechos, como muchas veces se llaman, con los que cuenten o desde donde se paren los distintos funcionarios. Pensar el desarrollo se busca en todo caso desde la Declaración del Derecho al Desarrollo, la Declaración Internacional de Derecho al Desarrollo. Se busca pensar el desarrollo no desde una funcionalidad instrumental como sinónimo de crecimiento económico, sino más bien desde una mirada integral.
como un derecho humano inalienable, en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y disfrutar de él. Bien, el derecho al desarrollo humano integral, que evidentemente cuando seguimos pensando en las poblaciones migrantes y en los movimientos poblacionales, por ejemplo, de los países del Triángulo Norte, migrando en caravanas hacia Estados Unidos, recorriendo México, sufriendo toda esa vulneración de derechos, evidentemente vemos que el derecho al desarrollo humano en estos países, de estas personas en sus países de origen, es, por así decirlo, inexistente. En el año 2009 seguimos con algunos hitos a nivel internacional sobre tratados y algunos instrumentos a nivel internacional que van hablando sobre el desarrollo y bueno, y lo van vinculando con la migración. El Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo dice la contribución de las personas, empieza a mencionar esto de la contribución de las personas migrantes al desarrollo, tanto en los países de origen como en los de destino. Y habla también de la necesidad de identificar una responsabilidad compartida en la creación de estas asimetrías. Y acá es importante identificar cuáles son los distintos estadios y los distintos actores estatales de la migración. Tenemos los países de origen, que son los países expulsores, los países de tránsito y los países de destino. Los países de tránsito tienen la misma responsabilidad que los países de origen y los países de destino en la garantía del derecho a migrar. ¿Sí? Como hablábamos recién, que decía Seriana, y esta migración y este derecho a migrar que está en permanente formación, Seriani hace una división y identifica las distintas instancias y los distintos estados y dice, el derecho a migrar también implica que los estados o los países de tránsito garanticen el derecho a un tránsito seguro. Entonces, seguimos. En escasas ocasiones se ha destacado el rol clave de los derechos humanos en el nexo entre migración y desarrollo, sino en aportes de índole económica y fuerza de trabajo, dejando de lado la concepción de las personas migrantes como sujetos de derechos y entonces ya no como mercancías, ya no como números, ya no como meros trabajadores, sino como personas integrales. El nexo entre migración y desarrollo se ha limitado a señalar función instrumental de la migración, como les decía, donde las personas migrantes son vistas solo como una mercancía más dentro de la economía capitalista globalizada, sin tomar en cuenta el impacto del proceso migratorio en los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, ni las dimensiones sociales, políticas y culturales de la migración. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos derechos... a ver qué pasa, no funciona. Ahí ese muy bien. Luego vamos a tener el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en realidad es bastante anterior y que habla también de la necesidad de que los estados garanticen el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, el derecho a una vida digna, el derecho a la educación. Entonces, todos estos convenios y estos tratados internacionales van generando un marco para que los estados parte, los estados firmantes, avancen en la construcción de políticas públicas, y también acá hay abogados y abogadas, así que me pueden interrumpir en cualquier momento, como decía Juan Manuel, yo soy politólogo, avancen en la construcción de políticas públicas tendientes a operativizar estos estándares. Y quienes trabajan en la administración pública y quienes tienen posibilidad de intervenir en el desarrollo o en la implementación de alguna política, y con suerte en la instancia de evaluación de una política, sabrán que la operativización de estos estándares internacionales es por demás compleja.
porque la realidad es compleja y entonces es una tarea que requiere de la academia y también de la instancia del involucramiento en el territorio, en el terreno, es saber qué necesita la población, cómo está compuesta esa población y además entender aquí el criterio de ciudadanía de una manera amplia y dinámica, desvinculado, como dice Penchazade, ¿no? Desvincular totalmente el criterio de nacionalidad al de ciudadanía, donde ciudadanos y ciudadanas somos todas y todos quienes residimos en este territorio nacional y que además tenemos derechos de participación y derechos de pertenencia, que muchas veces son negados cuando no podemos acceder, por ejemplo, a un derecho elemental y que no pueden acceder las personas migrantes a un derecho elemental y fundamental como es la regularización migratoria, porque sabemos que sin documento nacional de identidad en Argentina podés hacer casi nada, absolutamente. Entonces, en estos procesos es cuando hablamos de desarrollo desde una mirada integral del desarrollo, desde los distintos instrumentos internacionales que se van planteando y que además implican, bueno, una mirada integral de la migración vista de esta manera. Yo puse esto, Silmina, acá porque me pareció interesante hablarles de algunos datos concretos. Los números estimados de migrantes internacionales es de 272 millones. Este es un informe de la ONU del 2020. Y acá hay varios, ¿no? Y acá dice, el número de trabajadores migrantes es 164 millones. Es decir, ahí yo saqué el porcentaje, el 60% del total son trabajadores migrantes. Es decir, son aquellas personas, como leíamos la definición, que se trasladan de sus lugares de residencia por fines laborales. De ese total, el 52% son hombres y el 48% son mujeres. Enseguida vamos a ver, no sé si han tenido la oportunidad de leer un poco la encuesta nacional migrante, que es elaborada por CONICET, por un grupo de investigadoras en CONICET, que han hecho una encuesta, han relevado algunos casos de acá de Argentina, y han identificado cuál es la situación de las personas migrantes encuestadas en cuanto a distintos derechos. Vamos a poder ver un poco qué dicen las personas migrantes sobre el acceso al trabajo. Bien, acá en el programa, y Juan Manuel me proponía hablar un poco de la Organización Internacional del Trabajo, y en el marco de lo que recién también comentábamos, bueno, el objetivo de este organismo especializado de la ONU es generar conciencia acerca de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz duradera y universal. La declaración de la Organización Internacional del Trabajo es relativa a los principios de derechos fundamentales en el trabajo, es de 1998, y compromete a los Estados miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en 4 categorías. Esto lo vamos hablando, me parece que está bueno el ejercicio de ir llevándolo para nuestras cotidianidades y nuestros ámbitos laborales, y vamos viendo también si se van cumpliendo y cuál es el análisis que podemos hacer de la realidad con estas categorías. Bien, y promover los principios y derechos comprendidos en 4 categorías: la libertad de asociación y la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación. Ay, yo no sé si ustedes ven acá. En materia de empleo y ocupación. Sí. Bien, buenísimo que ustedes lo vean. Sí, la eliminación de la discriminación en materia de empleo o de ocupación. Exactamente. La estructura de la Organización Internacional del Trabajo es tripartita. Esto es muy interesante porque además es el único organismo especializado de la ONU que además tiene esta característica. ¿Cuáles son las 3 partes? Los gobiernos o los estados, los representantes de los empleadores y los trabajadores de cada uno de los estados miembros.
que también estas últimas dos participan en las discusiones con los gobiernos en posición de igualdad. Se busca la promoción del diálogo social en el diseño y la aplicación de estrategias nacionales. Los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo son la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva, sindicatos u organizaciones de empleadores y trabajadores, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, esclavitud y todo trabajo o servicio impuesto a una persona bajo la amenaza de castigo, sanción o penalidad. Bueno, podemos ir identificando también acá y contrarrestándolo con la realidad de las personas migrantes. Digo, en distintos rubros y ámbitos laborales, las personas migrantes siguen sufriendo este tipo de vulneración de derechos. Se dan sobre todo aquellas personas que entran de manera irregular al país, que todavía no pueden conseguir su regularización migratoria, o que viven bajo amenaza de castigo, amenazados, ¿sí? en sus ámbitos laborales. Y esta vulneración de derechos, digo, se sigue dando a pesar de las políticas o a pesar de estos tratados internacionales. Pero bueno, siempre es bueno ver cuáles son estos estándares como para después, y sobre todo ustedes que son agentes y personas que trabajan en las instancias de la implementación de algunas políticas, pueden también llegar a distintos espacios. Ya enseguida también me van a comentar. Sí. Te hago una puntualización, Juliana. Después seguramente el resto de los compañeros y compañeras podrán tratar. Acá hay un trabajo muy importante de la Unión en el tema trabajo forzoso. El compañero Julio Piumato es secretario de Derechos Humanos de la CGT, ¿no? Se ha trabajado mucho este tema, así que seguramente se podrá hacer un vínculo, porque obviamente la condición necesaria del migrante es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad implica el no registro. El no registro implica, como vos decías, la falta de documentación, la imposibilidad de ejercer los derechos de asociación y los que emergen de la negociación colectiva justamente por estar en la ilegalidad. Y vemos formas de trabajo forzoso muy importantes que se dan, y de trabajo infantil en las actividades de la agricultura, de la construcción, el sector ladrillero, que hoy justamente los compañeros acá me acaban de decir que tenían una reunión de comisión directiva a las 7 de la tarde, con lo cual la asistencia mermó un poquitito al día de hoy, después lo van a seguir por Zoom, pero también diría el trípode de las cuestiones de la vulnerabilidad, ¿no? Del descarte, de la exclusión. Fíjate vos, quizá como resabio de la ley de residencia de principios del siglo XX, nuestra ley sindical, aún reformada en el año 88, dice que el secretario general de una organización sindical y su reemplazante estatutario, en general es el secretario adjunto, pero puede ser otro, deben ser ciudadanos argentinos, ¿no? Una norma que en general no se cumple, porque el Ministerio de Trabajo no observa una elección donde un ciudadano o un trabajador que no fuera argentino ocupe la Secretaría Adjunta, pero es una rémora que se fue repitiendo por costumbre, digo, en las distintas leyes de asociaciones sindicales, pero es que es claramente inconstitucional. Te diría que solo en un caso común o particular un migrante podría llegar a ser secretario gremial.
en general, punto, ¿no? Con lo cual es una cuestión que muchas veces nos criticamos nosotros, si bien no le damos bolilla, la operativizamos, ¿no? Y no nos ponemos a pensar en esa cuestión. O la realidad la pasó por arriba, pero la realidad es que sigue estando. Ahí hay un comentario de Ariadna, que lo podemos leer, dice: la migración irregular tiende a favorecer las condiciones favorables al trabajo forzoso y a la trata de personas, junto al trabajo infantil, la retención de los DNI, la dependencia que se genera con los patrones para tener un lugar donde vivir, donde comer, donde dormir, bueno, un poco trabajo que también hacen ustedes y que después podemos ir desarrollando. No sé si querés que interrumpamos o que lo hagamos todo al final, ¿no? Porque este es un tema que a muchos nos moviliza, ¿no? A mí me gustaría que vayamos interrumpiendo para hacerlo más enriquecedor, porque seguro que después al final nos olvidamos de algo y entonces quien quiera aportar, no sé si te parece, Juan Manuel. Sí, seguimos así. Aunque sea más de Bien. prolijo, hagamos coloquio. Sí, sí, sí. Hagamos coloquio, me parece bien. Y además, cuando hablábamos recién y me comentabas y nos comentabas las características de la participación de las personas migrantes en los sindicatos, bueno, me recuerda a las cartas orgánicas de los partidos políticos, al derecho al voto de las personas migrantes, al voto pasivo y al voto activo. Eh, Creo que es esa falta de reconocimiento del derecho a la participación y de los derechos políticos. Cuando hablábamos recién también de un desarrollo integral de la persona humana y de la persona migrante en este caso, debemos identificar que estos derechos hacen a la constitución de la ciudadanía. Entonces, también está esta necesidad de construir la ciudadanía y de que nuestros dirigentes y de que nuestros comunicadores y de que todos nosotras y nosotras podamos identificar que ciudadanos y ciudadanas somos todos y todas, y que el ejercicio de la ciudadanía implica esto. Entonces, cuando nosotros empezamos a desacoplar la nacionalidad y la ciudadanía, entonces empieza esta especie de construcción donde identificamos que nuestras leyes y que nuestras instituciones no están preparadas para la participación de la totalidad de la población habitante o residente en Argentina. Y entonces ahí es cuando me parece que también tenemos que empezar a pensar, y esto va mucho más allá de los derechos laborales, tiene que ver con los derechos políticos que están íntimamente vinculados. Entonces, cuando Adriana también decía, bueno, le sacan sus DNI o le sacan su documentación a las personas y están en los hornos de ladrillos o están en las distintas fincas o están situación que pasa exactamente acá en Mendoza y que pasa, por ejemplo, recién hablábamos de Neuquén o en otras provincias también, bueno, o en Buenos Aires con las textileras, digo, se van dando distintas experiencias, distintas instancias. Creo que estamos hablando de una falta de comunicación, estamos hablando de la falta de información, de falta de políticas públicas que también tiendan a esto, ¿no? A la generación de ciudadanos y ciudadanas informados e informadas, de la migración considerada como derecho humano, que si bien decíamos que Argentina en realidad está bastante avanzada en este reconocimiento, porque tenemos una ley que explícitamente en su artículo 4 reconoce a la migración como un derecho humano, y esto no es poco. Es mucho para el estado de las cosas, pero sí es fundamental defenderla y seguir trabajando en este imaginario social y en este imaginario colectivo que muchas veces sigue vinculando a la migración como europea, como una migración que no es la que nos caracteriza o la que nos viene caracterizando ya más a finales del siglo XX.
este reconocimiento y esta necesidad de reconocer a la migración latinoamericana, a la migración regional como parte constitutiva de nuestra sociedad y como aporte fundamental a nuestra riqueza cultural, además, no solamente vista desde el ámbito y desde una mirada económica, digo, sino en todos los aspectos que nos conforman como sociedad. Entonces, esta es la mirada que necesitamos ir deconstruyendo, que es una mirada altamente colonial y que evidentemente quienes hoy se encuentran aquí trabajan desde lo concreto para que esto se vaya, digo, modificando. Bien, los principios, sigo con los principios fundamentales. Hablamos de la eliminación de la discriminación en el trabajo, cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política. Bien, la categoría raza evidentemente ya no es utilizada acá, es utilizada en el caso de que se hubiese o que existiese este tipo de discriminación. Ascendencia nacional u origen social. Esto es importante, tener en cuenta esto de la ascendencia nacional, que está identificado aquí como uno de los principios, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. La seguridad y la protección de la salud en el trabajo, estándares laborales internacionales en el ámbito de la seguridad y la salud ocupacional. Bueno, evidentemente acá, en el marco de una pandemia, hemos visto que esto no se ha cumplido, que no se viene cumpliendo. Seguramente ustedes tienen algunos tipos de experiencias o algunos casos que quieran mencionar. Nosotros hemos podido identificar, por ejemplo, que hay personas migrantes que han sido despedidas de manera injustificada, ha habido cese de pago de sueldos o han habido situaciones de maltrato laboral, no se han dado las condiciones de protección y de salud en el trabajo, sobre todo en contexto de pandemia. Hemos tenido situaciones de personas que han tenido que ir a trabajar con COVID, personas migrantes, en su trabajo ante la amenaza o bajo la amenaza de que si no ibas a perder tu trabajo. Bueno, esto ha sido, la verdad es que creo que la pandemia ha mostrado y seguramente tendremos tiempo para analizar las diferentes consecuencias que ha traído la pandemia sobre la seguridad y la integridad en las personas migrantes en sus ámbitos laborales. Bien, se crea esta Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, que este es un instrumento internacional muy importante, porque además ya habla específicamente de los trabajadores migratorios y de sus familias, y su familia entendiendo por cónyuges, hijos y padres también, el grupo familiar más ampliado. Y acá también va a establecer algunas categorías, donde también, además que las nombra, las menciones, las responsabiliza. Se entiende por estado de origen al estado que sea nacional de la persona que se trate. Entonces aquí no encontramos una persona migrante que viene de cualquier lado y no se sabe dónde, sino que vamos a hablar de su estado de origen. El estado de empleo es donde el trabajador migratorio va a realizar o realice o haya realizado una actividad remunerada, y el estado de tránsito también es tenido en cuenta por cualquier territorio que pase la persona interesada en alguno de los dos estados, o ya sea regresando a su estado de origen o dirigiéndose a su estado de empleo. Es muy importante en la perspectiva de derechos humanos y la migración común y el reconocimiento de la migración como un derecho humano, el reconocimiento de la responsabilidad del estado de tránsito en el resguardo de los derechos de las personas migrantes. Porque generalmente cuando una persona sale de su país de origen, de su estado de origen, el tránsito y este camino y este recorrido, cuando no es tenido en cuenta, pueden suceder muchas cosas en la vida de esa persona, vulneraciones de derechos o falta de acceso a los mismos, y responsabilizar a estos estados es fundamental, y además por el rol que ocupan en esta política internacional muchas veces como
en estados que retienen esta migración para que no puedan llegar al país elegido como de destino o de empleo, ya sea por una externalización de una política migratoria de algunos estados, o si no, como decíamos recién, bueno, con estas políticas de rechazo o de fronteras cerradas. Bien, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y migratorios y sus familias dice que el derecho a trabajar es la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Dice que los estados deben generar programas, normas, técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Bueno, aquí tenemos el salario equitativo, igual trabajo por igual valor, sin distinción ninguna, de ninguna especie, y acá también hace especial referencia a una perspectiva de género, donde las mujeres tengamos las mismas capacidades o los mismos derechos en el acceso a un salario equitativo que los hombres, las condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, igual oportunidad para todos de ser promovidos, tiempo de servicio y capacidad, bueno, el descanso, disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo. Acá yo quisiera hacer, por ejemplo, algunas análisis en cuanto al Ministerio de Trabajo y acá investigando un poco qué políticas está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo en su delegación de Mendoza. Otros compañeros y compañeras podrán decir en sus provincias, ¿no? Pero estas son políticas a nivel nacional, evidentemente. Nosotros hace 2 o 3 semanas o una quizás, porque el trabajador se han habilitado dos proyectos, dos programas. Uno que es para trabajadores estacionales registrados en cultivos, aquellos trabajadores que hayan sido registrados en un cultivo y que actualmente no estén ejerciendo su labor, van a recibir un subsidio en los meses que no tengan o que no puedan acceder a este trabajo, ¿no? Que es un subsidio creo que es de 7.000 pesos mensuales. Y también hay otra política que es para protección de niños y niñas, en estos meses de la cosecha, el fortalecimiento de instituciones educativas municipales o locales como lugares de cuidado. Estas serían para los trabajadores y estas políticas son altamente positivas acá en el área de Mendoza y en la región de Cuyo por las distintas economías locales que nosotros presentamos. En este sentido, identificamos que son cosas positivas, pero por otro lado, también vemos cómo algunos programas y políticas no pueden tomar como destinatarios o destinatarias a la población migrante por la falta de acceso a regularización migratoria. Entonces tenemos el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que para ser destinatario de este programa tenés que tener DNI, Documento Nacional de Identidad. Y nosotros, quienes estamos hoy acá, y sobre todo los compañeros que están más compenetrados con esta realidad, sabrán que, sobre todo en época de pandemia, las dependencias gubernamentales, administrativas, han estado funcionando con lentitud y hay una gran parte de la población migrante que todavía no tiene el acceso al documento nacional de identidad y que además venían demoradas muchos trámites desde la gestión anterior. Teníamos como 100.000 trámites que todavía no estaban resueltos. Y con esto de la implementación del sistema de erradicación a distancia, RADEX, de erradicación para extranjeros a distancia, llevan a un estado de situación en donde la regularización actualmente no está siendo un derecho que se pueda cumplir en tiempo y forma para que estas personas puedan acceder a las distintas políticas y programas. No solamente las que implementa el Ministerio de Trabajo, sino también las que se implementan, por ejemplo, como políticas sociales de ANSES, el ingreso familiar de emergencia, o la asignación universal por hijo, o
el certificado de discapacidad, digo, ¿no? Y que estas no son actuales, hay algunas que sí son más actuales y otras no. Pero digo, la regularización, el acceso a la regularización es un parteaguas. Si lo tenemos, se nos abre una puerta para el acceso a distintos derechos, y cuando no, evidentemente nos restringe. Y esto quizás no debería ser así, y ahí me podrían decir también ustedes en qué situaciones están identificando, pero por ejemplo, con la residencia, la precaria, cuando una persona migrante comienza a hacer su trámite de regularización, se le da una residencia precaria. Con esa residencia precaria, la persona puede dirigirse a ANSES y puede sacar su QUIL. No, ANSES no. AFIP. Sí, ahí está. Y puede sacar su QUIL. Con el QUIL ya podés tener un contrato laboral perfectamente, y ya podés empezar a funcionar en el mundo del empleo de manera registrada. Bueno, lo que está sucediendo actualmente es que desde el sector privado los empleadores no están reconociendo a la residencia precaria y el consecuente QUIL como documentación válida para poder obtener un contrato laboral. El problema no es solamente ese, es que el Estado tampoco lo está reconociendo, porque con una precaria y con un QUIL, y habiendo expresado la voluntad de registrarse y de residir en este país, consideramos que ya estas personas podrían acceder, y sobre todo en contexto de pandemia, podrían acceder a un ingreso familiar de emergencia, ¿no? Y sobre todo, y aquellas personas que no lo tienen, por ejemplo, hay algunas personas que ingresaron al país y a las 2 semanas se implementa el aislamiento social preventivo obligatorio. Entonces estas medidas hacen que la movilidad deje de ser posible y se cierran o dejan de funcionar las dependencias gubernamentales. Esta población evidentemente está en una situación de extrema vulnerabilidad, porque además estamos hablando de población que no tienen estas redes de contención, y que si las tienen muchas veces la mayoría de las veces dependen de organizaciones sociales, de la sociedad civil en general, y además de personas migrantes que ya han generado vínculos y redes y facilitan esta acogida. Pero evidentemente que no es una situación, situación muy favorable cuando el acceso a la regularización migratoria no se cumple. Bien, esta convención establece que los Estados partes se deben comprometer a garantizar el derecho a toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas, el derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Este último, el derecho de huelga, evidentemente ahora nosotros, por ejemplo, en Mendoza, tenemos muy restringido este derecho, y la población migrante aún más, porque tenemos una legislación marco provincial que establecida por el gobierno anterior al actual, el gobierno provincial, que indica que toda aquella persona que se exprese en contra o realice una protesta o una huelga, en realidad es anticonstitucional, evidentemente lo hemos planteado varias veces, y no posea su DNI, es decir, una identificación de su identidad, podrá ser encarcelado, y en el caso de ser una persona migrante, esto lo llevaría evidentemente a una posible expulsión. Que la situación se veía muchísimo más empeorada cuando seguía vigente el DNU 7017, y que ahora, gracias al trabajo colectivo de organizaciones, y también al visto bueno
Poder Ejecutivo Nacional, ese decreto fue derogado. Pero digo también, estos derechos quedan muy a merced, y sobre todo los derechos de participación, de expresión y los derechos que tienen que ver con el ejercicio de ciudadanía, quedan muy a merced de las legislaciones locales y de los distintos gobiernos nacionales. Bien, yo no tengo acá el chat. ¿Alguien está diciendo algo que quiera aportar? Sí, estamos aportando cosas. Octavio, Ay, yo no veo nada, a ver. bueno, ahora vamos, yo te lo digo. Octavio Martín A ver, pará, estoy dijo dos dando al chat. cosas. Se refirió a los vendedores ambulantes senegaleses en la ciudad de Buenos Aires. Acá lo estoy leyendo. Ariadna consignó 2 convenios que siguen sin ratificarse, el 97 y el 143 sobre migraciones. Yo anoté que el artículo 25 de la Constitución Nacional, que sigue vigente, a pesar del 94, dice que el gobierno federal promoverá la inmigración europea, ¿no? A partir de ahí yo creo que está todo dicho. Sí. Porque descendemos todos de los barcos. Sí, sí, es verdad. Lo que pasa que, bueno, también se puede venir de otro lado en barco, pero bueno, aparentemente es cruzar el Atlántico. Sí, y vos lo que decís, yo no lo puedo dejar de escapar, la regulación que el gobernador Cornejo en su momento hizo sobre el derecho de huelga, la limitación, entrando en competencias federales, una atrocidad, ¿no? Es una atrocidad. Y bueno, no, adelante. Y con respecto a eso, ¿han hecho presentaciones? Sí, contra el Código Contravencional de Mendoza, sí. Si quieren, yo después les puedo pasar un link. En distintas organizaciones de derechos humanos nos hemos expresado, en contra de este código, pero también tenemos que entender cuál es la idiosincrasia de la población mendocina, de la sociedad mendocina, que yo creo que si a la sociedad mendocina nos hubiésemos puesto de pie como cuando se quiso tocar la 7722 por el acceso, por el tema del agua y de la megaminería sí o megaminería no, y la modificación de nuestra ley que la prohíbe, como con este código hubiese sido diferente. Me parece que son las prioridades y las idiosincrasias de cada una de las sociedades locales. Bueno, evidentemente es como dice Juan, es una atrocidad este código de faltas, pero evidentemente no ocupa una agenda para la totalidad de la población mendocina, sí para las organizaciones que trabajamos por el acceso a derechos. Y Igual las redes de tampoco derechos humanos. se hagan cargo de que no hay otras experiencias también que podemos nombrar a través de cuestiones. Tampoco es un invento de Cornejo, digamos, ¿no? Tampoco le demos tanta entidad, Tampoco, exacto. pero sí que es una cuestión recurrente. La subsecretaria de Trabajo de la provincia o el subsecretario, ¿quién es? ¿Sigue siendo? Acá en la provincia es Gonzalo Navarro. No, sí, de Nación, pero de la provincia. Gonzalo es. Sí, él es de Nación. ¿Sigue siendo Sandra Varela? Sí, me parece que sí. Bueno, ustedes ven los tweets de Sandra Varela, es una cosa impresionante, ¿no? Son la formalización del trabajo infantil, y me hago cargo, y de la trata de personas como una naturalidad que es un designio divino, ¿no? Así que, bueno, y no es la primera vez que ocupa el cargo, ya eh, creo que Así es. ha sido durante los gobiernos radicales de la provincia, creo que ha sido un puesto, digamos, ¿no? Para Así garantizar es. y recordemos además que otra cuestión, ¿no? Así como la provincia de Entre Ríos, tenemos que analizar en Mendoza
perdóname que me meta en temas, simplemente Sí, que por supuesto. hubo un sistema capitalista muy particular durante algunos gobiernos, que es el sistema capitalista sería la cooperativa trucha, ¿no? Había récord de cooperativas, ¿no? En trabajo. ¿Saben quién fue una cooperativa hasta que se declaró el Diario 1 de Vila Manzano? Fue una cooperativa, lo Así debes, es. Juliana. Entonces, ya venimos con antecedentes Sí, terrible. groseros digamos, violar la Constitución Nacional, los tratados internacionales y demás, ¿no? Donde se Bien. garantiza una sociedad dual. Perdón, no nací en Mendoza, pero si me tenés No, que pero es un caso darme, paradigmático. Sí. retame. No, pero sí, es así. Víctor Ibáñez Rosas es el actual ministro de Ah, está bien, Trabajo está de bien. Seguridad de la provincia. Pero sí, bueno, es la misma línea, es la misma lógica y además el gobierno de Suárez es, eh, es una continuación del gobierno de Cornejo. Digo, no hay ninguna diferencia en estas perspectivas. Así que, bueno, y en las migraciones en Argentina quería hablar un poco de esto de cómo está constituida la población migrante. Yo no sé por qué no sé. Ahí estamos. En Argentina hay, bueno, casi 2.200.000 extranjeros, representan el 4,9%. En el año 2010 nosotros tenemos un censo que está muy desactualizado, algunas personas esperamos con ansias el nuevo censo para ver cómo estamos poblacionalmente, cómo estamos constituidos poblacionalmente en Argentina. Estos datos son de la ONU del 2017. En el 2010 el censo dijo que la población era pero el 4,5% del total de la población de los 40 millones. Así que evidentemente el crecimiento no ha sido mucho, se ha mantenido estable. Entonces cuando dicen que nos están inundando los migrantes, bueno, ya sabemos que no es así, que hay que remitirse un poco a la lectura de los datos. Y los principales países de nacimiento de extranjeros en Argentina, bueno, población paraguaya, boliviana, le sigue Chile, Perú y bueno, Italia. Estos serían los primeros 5 principales países de nacimiento de los extranjeros en Argentina. Esto también hay que tener en cuenta que está, bueno, primero que desactualizado y segundo, las investigaciones actuales hablan un poco más sobre la llegada masiva de la población venezolana al país. Entonces, evidentemente este va a ser un dato interesante en el nuevo censo y en las nuevas análisis de las estructuras poblacionales estatales, digo, las formales o las que tienen que ver con los datos emitidos por el Estado, que son los ideales o serían los ideales de poder obtener esta información, pero bueno, evidentemente cuando no es así, tenemos que ir guiándonos por otras fuentes. Nosotros tenemos esta Ley Nacional de Migraciones, la 25.871, y recién estábamos hablando que hay compañeras y compañeros que la trabajan. Entonces, quizás sería bueno que comenten la experiencia de cómo están trabajándola. Yo acá puse algunos artículos específicos de la ley que trabajan el acceso al derecho y que además, en coherencia con la Convención de Trabajadores Migratorios y sus familias, y entonces toman un poco de estos pactos, de estos tratados internacionales y siguen la perspectiva de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales, de derechos económicos, sociales y culturales, pero quizás algunos compañeros y compañeras podrían hablar sobre todo los judiciales, cómo lo están trabajando, y también interesaría saber si las personas, sobre todo los sindicatos ladrilleros u otros, eh, pudieran también hablar, comentar cómo lo están viviendo al tema del trabajo, el acceso a este derecho, acá específicamente en Argentina. Yo no sé, Juan Manuel, me dijiste 45 minutos, creo que ya se me pasaron o no.
Pero está tranquila, tranquila porque hemos dialogado un poco y hemos empezado tarde, así que Bueno, podemos, eh, si tenés más, hagamos 10, 15 minutos más y después ronda de reflexiones, preguntas, ¿eh? ¿Te parece? O de, buenísimo. o de dudas o de ganas de decir algo. Buenísimo. Bueno, nada, la ley de migraciones, como yo les decía, ha sido una ley muy importante porque anteriormente teníamos la denominada Ley Videla, que en este momento no tengo el número, lo tengo por aquí, pero le decimos coloquialmente la Ley Videla, que es la ley que se implementa en el gobierno de facto, y entonces era una ley sumamente restrictiva para la población migrante, entonces, y de absoluto desconocimiento de derechos. Entonces, cuando se modifica el enfoque de la perspectiva de derechos humanos en cuanto a la migración, esta ley viene a mostrar esta nueva etapa para la residencia de migrantes en Argentina y sobre todo a establecer cuáles son los deseos, las premisas que deberían llevar las distintas políticas y las distintas gestiones en cuanto a política migratoria, que evidentemente no significa que pasen en lo concreto, en lo cotidiano, en su implementación, porque también sabemos que distintas dependencias gubernamentales, en el ámbito de lo público o el Estado en sus diferentes dimensiones, muchas veces no implementa lo que establece la ley de migraciones. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de leerla, pero en su artículo 6 dice que el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario a los migrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Esto es muchísimo en comparación de lo que existía anteriormente. Creo que para valorarla yo tendría que haber traído acá un cuadro comparativo sobre lo que decían las otras legislaciones anteriores. Eh, pero esta igualdad entre las personas inmigrantes en cuanto al acceso a derechos y los nacionales, habla desde este enfoque de derechos que seguimos trabajando por lograr. En el artículo 9 habla de que los migrantes y sus familias tendrán derecho a que el Estado les proporcione información acerca de sus derechos y obligaciones con arreglo a la legislación vigente, los requisitos establecidos para su admisión, permanencia y egreso, y cualquier otra cuestión que le permita o facilite cumplir formalidades administrativas o de índole en la República Argentina. Es decir, el acceso a la información y la difusión de la información como una obligación y compromiso del Estado. Evidentemente, el acceso a la información y la difusión de información por parte del Estado muchas veces se da y otras veces no. Digo, vamos viendo, a veces encontramos algunas dependencias, algunos funcionarios, o algunos administradores o administradoras públicas, agentes públicos que sí, y otros que no. Esto por eso siempre está esta discusión, ¿no? Y que se da mucho en lo concreto. Cuando alguna persona viene a preguntarnos sobre algún derecho, muchas veces los que intercedemos o intermediamos ahí somos las organizaciones sociales o las personas migrantes que ya residen y que ya hicieron su trámite y que ya accedieron al derecho, entonces muchas veces se facilita esta comunicación. Recién hablaba alguien sobre el tema del idiomático. Bueno, tema al acceso, por ejemplo, para personas haitianas o senegalesas a la información es sumamente complejo, sumamente complejo. Y estamos hablando de migración en situación de extrema vulnerabilidad y que además no es migración perteneciente a países del Mercosur, entonces se queda fuera de ese ámbito de protección que se ha generado históricamente o que se viene generando, ¿no?, a través de estos pactos regionales. El artículo 23. Bueno, reconoce al trabajador migrante
como aquella persona que ingrese al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada, con autorización permanente en el país de un máximo de 3 años, prorrogables con entradas y salidas múltiples, con permiso para trabajar bajo relación de dependencia, y estas serían las personas que traen contrato o que ya vienen con un contrato laboral. Digo, habría que buscar estadísticas, pero me parece que son las menos, casi inexistentes, o sea, hay muy pocas probabilidades, aquellas personas que ya vienen contratadas por alguna empresa, que ya tienen algún contrato, sobre todo en el ámbito académico también, en alguna universidad, pero bueno, no son la mayoría de los casos. Y después, el artículo 24 sí reconoce a los residentes transitorios como entendiendo y establece muchas subcategorías, y las que tienen que ver con el trabajo son los trabajadores migrantes estacionales, que es estos que son llamados también migrantes golondrinas, coloquialmente se denomina así, cuando llegan por el trabajo de una cosecha o una temporada alta de turismo, llegan, trabajan y luego regresan a sus provincias o a sus países de origen. Bien, para terminar, había traído esta información del Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina del año 2020, elaborado por algunas investigadoras del CONICET, que fue publicado hace un mes, y es muy interesante porque habla es un esfuerzo de algunas investigadoras que tomaron una base de datos de 3.114 migrantes a nivel nacional de distintas nacionalidades, sobre todo había mucha nacionalidad venezolana respondiendo a esta encuesta, y estas investigadoras hacen un análisis de una perspectiva de derechos, identifican cómo es el estado de situación del acceso a distintos derechos de las personas migrantes. Bueno, y también la variable pandemia evidentemente estuvo presente. De toda esta base de datos en relación al trabajo, como para que tengamos una idea de lo que o sea, de la realidad, con datos más concretos, de la realidad laboral de los migrantes hoy en Argentina, un 37% de los migrantes, de las y les migrantes, señaló que su situación laboral es inestable, distribuyéndose en changas o trabajo informal esporádico, ese sería el 15, el 16%, trabajo estacional, como veíamos recién que se reconocía en la regularización, en la ley de migraciones, no remunerado, que serían las tareas de cuidado, sobre todo las que realizamos las mujeres, o desempleada. Observen que un 11% para el año 2020 son personas que se encontraban desempleadas. Esto se da también mucho en contexto de pandemia, ¿no? Leámoslo en este contexto, porque me parece que es muy determinante. Del restante, de ese 37%, es decir, del restante, 22% trabaja en forma independiente y un 37% en relación de dependencia. Además, el 51% de la actividad laboral realizada por migrantes no pareciera estar registrada, principalmente para personas que no cuentan con una situación documentaria favorable. Y ahí volvemos al tema del DNI. El 76% de las personas sin DNI no trabaja de manera registrada. Las variables de situación documentaria y género inciden en condiciones de estabilidad laboral. Entre las mujeres existe una mayor propensión al trabajo no remunerado, y esto es una cifra, la verdad es que muy esclarecedora. El 14% de las mujeres contra el 0% de los hombres. Hay un 14% de mujeres que trabaja de manera no remunerada y un 0% de hombres que trabaja de manera no remunerada. Es decir, acá esto es muy interesante cuando estos estudios, que ya después también analizan la variable género, empiezan a identificar cuáles son las actividades que hacen las mujeres de manera no remunerada, las mujeres migrantes, y bueno, y además
yo creo que también es interesante ver el trabajo de las mujeres migrantes, que si bien es remunerado, tiene muy bajos niveles de sindicalización, muy bajos niveles de organización, y por lo tanto de reclamo y acceso a derechos también, como es el trabajo de cuidado, de trabajos en hogares, etcétera. El cuidado de ancianos, bueno, todo lo que responde a esa dimensión. Sin duda acá, desde una perspectiva de género y un análisis, acá yo sé que no es el encuentro que hoy estamos desarrollando, pero es interesante también conocer que la realidad de las mujeres migrantes es compleja también por las tareas que ya se encuentran predeterminadas a realizar, independientemente de cuál ha sido su saber o su expertise o su labor anterior en su país de origen. Es decir, por esta mirada de género se desconoce totalmente lo que una mujer migrante hizo en su país de origen, y ya por ser mujer inmigrante está destinada a hacer tales tareas. Entonces, esto también responde un poco a ese 14% no remunerado. Dice, complementariamente, una menor inclinación al trabajo independiente. 17% de mujeres en trabajo independiente y 34% de hombres en trabajo dependiente. También se encuentra el doble de afectadas por el desempleo abierto, las mujeres. El 9% de las mujeres en comparación con los varones el 4%. En el contexto de pandemia, el 53% de las personas migrantes, de los casos de los 3.411 casos identificados, el 53% de las personas migrantes perdió parcial o totalmente sus ingresos ante la llegada del COVID-19. Totalmente un 36% es mayor que parcialmente. Eso es lo que yo les decía que nosotros habíamos podido identificar acá con algunos casos que habíamos atendido, y bueno, parece que esto se da a nivel nacional. Un tercio de migrantes no vio interrumpido su trabajo y mantuvo sus ingresos, al tiempo que un 9% logró mantener sus ingresos aun cuando su trabajo se vio interrumpido. Bien. Esto es interesante. El grupo menos afectado por la pandemia fue el que trabaja en relación de dependencia, una categoría que también está establecida en la ley. Un 74% de ellos mantuvo ingresos, y los más afectados fueron los trabajadores precarios, changas y trabajos informales, trabajos temporarios o estacionales. Bueno, el 91 y 85% perdió ingresos respectivamente. De todos estos casos que hablábamos recién, solo el 18% de la población migrante encuestada accedió al IFE. Bien. Estos serían para terminar, algunos datos que yo les quería poner acá sobre la mesa también, como para que lo sigamos hablando, y seguramente es una de las realidades que ustedes comparten cotidianamente. Así que bien, esa sería la presentación. Si quieren que charlemos un ratito. Ahora vamos, muchas gracias Juliana, primero por el trabajo que hay detrás de la charla de hoy, de la clase de hoy. Realmente te agradecemos mucho el trabajo teórico respaldado por el trabajo de campo, ¿no? Y seguramente tenemos datos muy interesantes para seguir analizando esta cuestión. Ariadna nos habla del movimiento sindical y la necesidad de luchar por la revisión del Pacto Global de las Migraciones, para las migraciones, perdón. No sé si querés ampliar algo, Ariadna, o simplemente eso. No, así, primero agradecerle a Juliana el tema, y como para tirar algo como más general, me parece que lo fundamental es tomar conciencia de las necesidades que existen en territorio y la necesidad de articular, ¿no?, entre
entre los organismos, entre los diferentes sindicatos, con gobierno, con organizaciones sociales, sin las articulaciones, sin lo que es la paradiplomacia, sin lo que es todo este movimiento sindical unido, queda todo en normativas que sí, que está bueno, que por supuesto que se necesitan, que es fundamental ratificarlas, pero que más fundamental es llevarlas a la práctica porque es un problema humanitario ya este. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Ariana. Bueno, compañeros ladrilleros, tenemos poquitos hoy porque tenían una reunión. No sé si Vara, de Córdoba, ¿querés contar sin obligación, José, Amaya, la situación de Santa Fe? A ver, Vara ahí tomó la palabra. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha, Vara. Bueno, buenas tardes a todos y a las compañeras. Bueno, estuvo muy dinámica, había datos muy interesantes por la Filmina, así que eso estuvo muy bueno, muy enriquecedor. Bueno, José, creo, si no me recuerdo, y lo saludo al compañero, está en Santa Fe. Está. Ahí me va a decir que va a decir unas palabras. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, había varias cosas para aportar, varias cosas que se atravesó en la exposición, en la Filmina, que nos atraviesa desde la OIT y lo que es en materia de políticas estructurales a la situación migrante. Bueno, el sindicato a nivel nacional tiene políticas pioneras, eso está muy interesante. Estaría bueno también si quieres, José, que lo pueda aportar, pero lo atraviesa desde lo estatutario, la representación política de los compañeros migrantes. Bueno, vos, Juan Manuel, lo nombrabas al compañero Armando, así que es muy enriquecedor y yo solamente poder hacer la introducción a eso y ver si José quería aportar, pero sí, claramente esta clase fue, por lo menos para nuestro circuito, hubo mucha tela para cortar. Gracias. Gracias, Vara. Ahora le doy la palabra a José, pero Lisa Espinosa también nos habla de los en materia de seguridad social, los amparos en materia de despidos en trabajadores de plataforma. Y sí, evidentemente es uno de los sectores donde se han refugiado, perdón por la palabra, refugiado los trabajadores y trabajadoras que han venido por lo menos a Argentina, y creo que es un fenómeno que también resulta al mundo hoy, ¿no? Y que es motivo de debate. Que va a ser motivo de debate también en esta diplomatura, faltan un par de clases todavía. Pero sí, el tema migrante atraviesa toda esta cuestión. José, ¿y se fue José? ¿Ah? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo te va, José? Trabajador ladrillero de la provincia Sí, de Santa Santa Fe Capital. Y colaborador del sindicato también. Fe. Sí, por supuesto, eso desde Sí. ya. Sí, ¿se escucha bien, no es cierto? Hola, José. Hola, José. Sí, te escuchamos bien. Bueno, acá en Santa Fe prácticamente el 90% de los trabajadores son inmigrantes bolivianos. Trabajan en la ladrillería, ¿viste? Y de ese 90%, el 80% son trabajadores bajo patrones bolivianos. O sea que lo explotan los mismos compañeros de Bolivia, lo explotan a los otros compañeros. Con viviendas precarias, sueldos que no le pagan lo que figura en la escala salarial, no están blanqueados. Después la parte de la vivienda donde viven también es muy complicado el lugar donde viven. Le faltan servicios, agua potable. Y hay muchos que también que los traen y también, como decía la compañera, le sacan los documentos para que trabajen cierta cantidad de tiempo, suponer un año que trabajen para pagarle los pasajes, todo eso, y después recién ahí le devuelven la documentación, para que ellos puedan ir a trabajar a otro lado. Por supuesto estamos hablando de un trabajo de estajo, ¿no, José? Sí, y todo por tanto, todo por tanto. Bueno,
Por tanto, le decimos acá nosotros sería el destajo, como dicen ustedes. Claro. Y suponer, hay muchos que no están registrados, no cobran ni siquiera lo que figura en la escala. Vamos a suponer ahora el corte creo que está a 1.300 en la escala salarial, y ellos le están pagando 1.000 pesos, y el negro. Nosotros también hicimos varias inspecciones con el sindicato, pero el Ministerio de Trabajo hace la inspección, pero después no actúa directamente con los patrones. Queda todo ahí fichado en la nada, queda la inspección. Es el tema también que no tenemos mucha colaboración acá en Santa Fe con el Ministerio de Trabajo. Y tampoco con el Ministerio de Higiene y Seguridad tampoco, porque donde viven los compañeros prácticamente son ranchos con nylon directamente. Ya es cuenta que sería una esclavitud del tiempo de antes. Recordemos que tanto la provincia de Buenos Aires como la provincia de Santa Fe son por ahora las únicas, como decía, remitiendo a lo que decía Ariadna, son las únicas provincias que tienen los comités mixtos de prevención de salud y seguridad en el trabajo. Ujú. ¿No? Entonces, la diferencia entre lo que está escrito en la ley y lo que pasa en la realidad, ¿no? Sí, Lo que pasa en la realidad. sí, sí. Y acá también nosotros estamos luchando mucho con el trabajo infantil también, porque en la ladrillería se encuentra mucho trabajo infantil. Gracias, José. Ah, dale, dale, Un gracias, abrazo muy grande. dale. Em, si ustedes entran en la página de Oitero, vamos a compartir, se ha elaborado un pasaporte ladrillero para los trabajadores migrantes, es una herramienta de concientización y demás, realizado entre la organización sindical y la Organización Internacional del Trabajo. Es una herramienta educativa, pero obviamente no logramos romper ese techo. Vamos lento, ¿no? Vamos lento porque no se logra. En la provincia de Buenos Aires se ha hecho muy buen trabajo, radicando el trabajo infantil y forzoso en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Pero, claro, siempre las necesidades y la gravedad de la situación van muy por detrás, uno va muy por detrás de lo que se necesita, ¿no? Eh, Lo que pasa que, como decía recién el compañero, también viene fallando justamente desde el Estado el poder de policía, ¿no? El Ministerio de Trabajo es el único que tiene el poder de policía, de ir, inspeccionar campo adentro, ejemplo, en lo que sería el trabajo agropecuario, Sí. entrar adentro de las empresas, digamos, ahí justamente el Estado es donde falla también, ¿no? Sí, y además, perdóname, Sebastián, yo vi en España algo que funcionaba muy bien, porque, no porque todo funcione bien, pero nos falta realmente un régimen penal de trabajo. ¿Mm? Porque nosotros, y eso es lo que distingue a algunos países de otros, porque nosotros, claro, supongo que irá el inspector, a veces lo acompañará el sindicato o no, tomará nota, supongamos la mejor visión, trasladará un acta de sumario, ejercerá una multa y demás, pero se necesita un régimen que de alguna manera repudie este tipo de conductas, ¿no? No soy un especialista en el tema, ni mucho menos, pero yo veo los laboralistas españoles que evidentemente cuando hay un accidente de trabajo, estas condiciones, lo que pasa fundamentalmente es a un área de inspección del trabajo que aplica un régimen penal específico del trabajo con penas de prisión y de prisión efectiva. Entonces, también me parece que cuando uno viola un derecho humano fundamental, porque también hacemos diferencias entre los derechos humanos fundamentales. Si la dignidad humana y las condiciones, como hemos escuchado recién y podemos ver, ahí Martín compartió un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la CGT, si sabemos que migrar es un derecho, y sabemos, como se ha dicho siempre, que ninguna persona es ilegal, ¿no? Porque tenemos que empezar eh, a, a- a problematizar algunas cuestiones. ¿Mm? No hay persona ilegal.
No hay un ser humano ilegal. Ilegal en determinado marco de la estructura que nos gobierna, o que gobierna el mundo. ¿Mm? Acá me dice José que sí, quería hacer una multa, y a veces, claro, sí, es preferible pagar la multa que muchas veces desactualizadas. Tenemos multas desactualizadas para la pesca en mar argentino, imagínense estos temas, ¿no? Bueno, ahí vuelve a intervenir Ariadna. Bueno, sí, Ahí, evidentemente. Juan Manuel, sí, me Los propios gustaría, compañeros. Sí. sí, el tema de la ilegalidad y la irregularidad, me parece que es fundamental esto que decís, porque ninguna persona es ilegal. Bueno, acá los abogados y las abogadas hablan más, porque los actos que cometen las personas pueden realizarse en el marco de la ilegalidad, pero de por sí ninguna persona, ningún ser humano es ilegal, y en todo caso la irregularidad migratoria es una responsabilidad absoluta del Estado que no está dando las posibilidades para que estas personas se regularicen. Entonces, es ahí donde me parece que hay que sacarle la responsabilidad, quitarle la responsabilidad a unos y dejar de cortar la cadena por el eslabón más débil, y sí responsabilizar a quienes tienen un aparato, una estructura para poder garantizar el derecho. Exacto. Ariel Chávez. Ariana, dale, Ariana. No, yo, en concordancia con esto que dice Juliana y todo, y el tema también que estaba ahí tratando de poner, pero me parece más fácil decirlo así, esto de capacitar a los mismos trabajadores, a las trabajadoras, porque no todos saben de verdad las posibilidades y los derechos que tienen, o sea, no conocen todos del tema, y esto de que el patrón se lo ve como algo distinto o como diferente o como mejor, y son de la misma nacionalidad y compiten entre ellos, y entonces, bueno, esto de poder asesorarlos, capacitarlos, acompañarlos, trabajar con el resto de los sindicatos. El tema de trabajo infantil viene de la mano siempre de las mujeres ladrilleras, por ejemplo, tenés de la mano siempre trabajo infantil, porque están ahí con los chicos al lado, cuidándolos, y aprenden el oficio desde chicos también. Entonces, bueno, creo que es un trabajo como muy de hormiga de capacitar, sobre todo también a los compañeros del movimiento sindical, para que puedan hacer base en territorio y trabajarlo a conciencia, ¿no? Muchas gracias, Ariadna. Ariel Chávez, de Radio Balizar. Sí. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Se escucha, no? ¿Cómo estás? Perfecto. Bien, bien. Sí, yo también concuerdo con esto que decías vos también, ¿no? Que faltan políticas que sancionen, pero que también hagan un seguimiento a estas empresas o personas que tienen en condiciones inhumanas, digamos, a trabajadores, sean inmigrantes o no, ¿no? En general. Yo me acuerdo de, muchos casos que salieron en la televisión, los talleres clandestinos, los trabajadores golondrinas, ¿no? Y que muchas veces por ahí también hay complicidad también de parte del Estado en no generar políticas que, como decimos, ¿no? Que sancionen estas acciones, ¿no? Y esto, y que acompañe también, que dé capacitación o formación a estos trabajadores, porque muchas veces salían en los medios, se encontró un taller clandestino o fueron liberadas personas que se encontraban en situación de esclavitud, pero nunca se habló de si hubo sanciones, qué pasó con esas personas. Ahí el compañero habla de que mismos bolivianos que seguramente están en mejores condiciones explotan a sus mismos compatriotas. Bueno, ahí también debería haber sanciones, incluso de extradición a esas personas que violan los derechos de otros, y que eso también debería ser fuertemente una política de Estado, para combatir todo esto que trae la inmigración, ¿no? Y otra cosa, al principio arrancamos
viendo dos tipos de migración, ¿no? Decía cuando arrancamos, una que es forzosa y voluntaria. Bueno, yo creo que no hay inmigración voluntaria, por ahí hay muy mínima, pero cuando uno se tiene que ir de su lugar de origen para buscar mejores condiciones, ya deja de ser voluntario y es más como una necesidad, ¿no? Yo recuerdo en los finales de los 90 y el 2000, cuando muchos emigraban de Argentina, y no era que era voluntariamente que se querían ir, sino que las condiciones o se iban obligados o porque no encontraban aquí condiciones para desarrollarse o tener una mejor condición de vida o una vista a futuro. Entonces, no siempre la inmigración es voluntaria. Bueno, eso nomás quería compartir. Los veces. Y también la migración interna, Ariel. Sí. Claro, también que... la migración interna también yo no creo que haya gente del interior que se quiera venir a Buenos Aires para vivir por voluntad propia, digamos, la mayoría, ¿no? Sino empujado por necesidades, por no encontrar en su lugar de origen las herramientas para desarrollarse. Y además una política determinada que a través de las grandes concentraciones urbanas lo que hace es domesticarnos y perder condiciones de vida. Ahí volvió Martín Giambroni. Bueno, Martín, no sé si querés, antes de despedir a Juliana, y me dejás 2 minutos para ver si nos sale un cierre musical, agregar esos análisis magistrales que nos descolocan al tema de hoy, que quisimos por ahí, que es un tema que no es frecuente tomar en temas sindicales, pero que para nosotros, por lo menos así como lo vivimos, es central, ¿no? Si es central para el mundo, es central para el movimiento obrero, o debe ser central para el mundo. Se me ocurría un eco muy fuerte con lo que vos compartías al principio, ¿no? Este mensaje que hoy dio el Papa en la Asamblea de la OIT, justamente en el marco de un programa que está lanzando la OIT muy fuerte, buscando cómo en un escenario de recuperación o de pospandemia poder promover muy fuerte el tema del trabajo, que se vio tan afectado durante el 2020 a nivel global, y me parece que el Papa tiró, hay 2 ecos muy fuertes que yo relaciono con este aporte tan valioso de la compañera. Por un lado, esta consideración que ya es una idea clave en todo el mensaje de la doctrina social y que Francisco ha remarcado mucho, que es este sistema económico mundial, globalizado, centrado en lo financiero, que funciona en base al descarte, ¿no? Y él hace como un llamado profético muy fuerte, haciéndose voz de todos estos descartados o desechables de la sociedad, ¿no? Entonces, de un modo también muy crítico, dice, bueno, está muy bien promover el empleo, es clave, pero que sea promover un empleo digno, que sea promover un empleo decente, porque, como diciendo, no quieran vender ahora precarizaciones y formas suaves de esclavitud fundamentadas en la necesidad de recuperar de un modo urgente el empleo. Sabemos que el neoliberalismo rapaz es muy hábil en esto, lo hemos vivido en nuestro país, en todos los procesos, desde la época de Videla, que Juliana comentaba, hasta sucesivas intentos de reformas laborales que vendían la ilusión de que iba a generar empleo, ¿no? Y lo que generó es más explotación
y un intento de legalizar formas de esclavitud. Y el segundo eco que me hacía muy fuerte con el encuentro de hoy es una idea que ya hemos comentado en otros encuentros de la diplomatura, y el Papa mismo se cita a sí mismo, haciendo un llamado a los sindicatos, ¿no? En su función profética e innovadora, ¿no? Esta imagen que ya he repetido varias veces y que siempre lo pone en referencia a esto, ¿no? Que es un mensaje directo para nosotros sindicalistas. Está muy bien que consolidemos y fortalezcamos los mecanismos de protección de los trabajadores, porque es nuestra función esencial, pero ojo, de los que van quedando afuera, ¿no? Esta imagen del fuerte, está muy bien, la fortaleza de nuestros sindicatos, pero miremos a los que están afuera de las murallas, e incluso también es crítico, obviamente, con los sindicatos, diciendo quedarse adentro de la muralla puede ser también, y puede generar hasta formas a veces de cierta complicidad, ¿no? Vos hablabas hoy, Juan Manuel, de las cooperativas, sabemos que muchas veces ha habido y hay formas sindicales de ser como generar ahí formas no tan claras de precarización y tal. Entonces, estos dos ecos me parecían claves, como hacer una parábola, vos lo tiraste al principio y me parece que gran parte del contenido va ligado. Y la otra idea que quería compartir es que como desde un actor fundamental en esto que ya fue nombrado acá, que es la justicia, nosotros nos encontramos en esta experiencia, tanto desde el Observatorio de Derechos Humanos de CGT, como en las experiencias de acceso a la justicia, la necesidad, por un lado, tremenda de la información, también lo decía Ariadna hace un rato, es increíble cómo el sistema funciona muchas veces en base justamente al retaseo de la información, no solamente con el lenguaje técnico, jurídico, que a veces es funcional a estos sistemas de exclusión, sino también con el tema de aportar a la organización, ¿no? Creo que la propia experiencia que contaba Juliana aporta eso, la necesidad de trabajar con organizaciones sociales y con las propias organizaciones de los migrantes. Hace poquito hicimos un taller nosotros con uno de los frentes de acá, sobre todo de Buenos Aires, que trabajan con migrantes, y era, al principio a nosotros hasta nos daba un poco hasta de cierta vergüenza de decir, era información tan básica, ¿no? Para nosotros tan natural, y ellos, ¿no? La agradecían como si les estuviéramos dando la fórmula para fabricar oro, digamos. Entonces, la información y esa socialización de la información que se vaya generando también en un factor de organización. Hacia la interna de lo que es el Poder Judicial, me parece a mí que hay experiencias, nombraba también Juliana, de atajo, los CAG, equipos que está desarrollando la Defensoría, también General de la Nación, que va buscando replicarse también en otras provincias. Ahí estamos, Juliana, con alguien que me comentó que te conoce, el Pepe Perlino, que es de judicial y aparte trabaja justamente en el equipo atajo. Entonces, me parece que ahí hay una línea de trabajo que incluso espacios como Juan, de la Defensoría, de la Diplomatura, pueden promover, ¿no? Este encuentro intersindical, que también es la diplomatura, y la socialización de este tipo de herramientas, tanto para este tema que tratamos hoy como para otros que también vamos a abordar. Bueno, Martín, muchas gracias. Juliana, un enorme agradecimiento por tu presencia hoy, por tu trabajo. Bueno, recoger el guante que nos dejó Martín y cada una de las intervenciones, ¿no? Dar testimonios de lo que
de lo que significa empezar a trabajar en el territorio, ¿no? Por algo que ahora vamos a poner de fondo, para rendir nuestro homenaje a aquellos que corren como su destino para burlar la ley, y le dicen clandestinos por no llevar papel, ¿no? Y aquellos que dejaron la vida en Ceuta, Gibraltar, Norteamérica, en Lampedusa, en los campos argentinos, las barriadas populares del conurbano. Empecemos a regularizar la persona. No hay persona ilegal, no hay nadie que nos pueda parecer extranjero cuando en nuestra tierra somos todos hermanos, o deberíamos plantearlo de esa manera. Bueno, gracias por todo, vamos a ver si engancha Manu Chao, y gracias a todos por venir. A ver, Nacho. ¿Se escucha? Si no. No se puede. Ahí está. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تسالي اذا ما تهز السوق شوف داك السماح من الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el jueves próximo. Gracias por... Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Juliana. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.